Hola amigos, les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado, un espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes esta serie de la Biblia llamada Milagros. De cada uno de esos milagros aprendemos lecciones que podemos aplicar hoy en nuestra vida cotidiana. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte reverentemente a que inclines tu rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives por los siglos de los siglos, tú que estás en tu santo trono en medio de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Tú, Señor, que quieres bendecir a tu pueblo, te imploramos de todo corazón que nos des de tu sabiduría para comprender tu palabra y ponerla en práctica. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos auxilies, que nos socorras, que nos bendigas y que vengas en nuestro auxilio. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y a explicarla a las demás personas. En el nombre de Jesús, amén. Este milagro de la resurrección de Dorcas se encuentra registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo desde el 36 hasta el versículo 43. Textualmente dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. De este texto podemos sacar varias lecciones. La primera lección es que Jesús llama a su obra a hombres y a mujeres que estén dispuestos a servirles en beneficio de las demás personas. El Señor no hace acepción de sexos. Él llama a hombres y a mujeres. Otra lección importante es que en todo el Nuevo Testamento, la única vez que se utiliza la palabra discípula para una mujer es en esta oportunidad. También esto nos da una indicación de que era una mujer maravillosa y entregada al servicio de las demás personas, como lo vamos a ver en los versículos subsiguientes. Otra lección es que ella utilizaba el método de Cristo. Se acercaba a las personas, entablaba amistad con ellas, dialogaba con ellas, les servía en lo que podía y luego entonces les hablaba del Señor Jesucristo. También podemos observar que esta mujer tenía un conocimiento pleno de los mandatos que el Señor Jesucristo había dado en su palabra en cuanto al trato y a la relación que debemos tener nosotros con los pobres. Busquemos en el libro de San Marcos, el capítulo 14, el versículo 7, a ver qué nos dice. Textualmente dice el texto sagrado: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Amigos, hasta el fin del tiempo van a existir los pobres. ¿Esto para qué? Para que los que sean ricos se beneficien ayudando a los pobres y para que el pobre aprenda en medio de su pobreza a clamar al Señor y a pedirle auxilio, y Dios le va a brindar ese auxilio. Otro aspecto importante que ella tenía claro en su vida era lo que Cristo había encomendado con respecto a la obra de ayudar a las personas cuando tuvieran hambre, sed, cuando estuvieran enfermos, cuando estuvieran presos o en diferentes situaciones desfavorables. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús prueba nuestras vidas a través de las personas que están desventuradas y necesitadas. Él quiere que tengamos un corazón lleno de amor, y si tenemos riquezas en las cosas de este mundo, seamos personas humanitarias que se deleiten en compartir con aquellos que están necesitados. Así que Dorcas tenía claridad de este texto y por eso ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Otra lección que podemos aprender de ella es que los dones que Dios le había dado los utilizaba en beneficio de los más necesitados. Versículo 37. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Versículo 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Los discípulos que estaban allí donde se encontraba la difunta Dorcas, preocupados por lo que le había acontecido, enviaron a buscar ayuda a los apóstoles del Señor. Ellos sabían que Pedro, como apóstol del Señor Jesucristo, había recibido la autoridad de Dios para obrar grandes milagros, y en su dolor, en su desesperación, mandan a buscar al apóstol para que venga a brindarle auxilio, socorro, palabras de ánimo, para que se fortalecieran, porque la pérdida había sido grande, ya que esta mujer tenía mucha fama y era conocida en aquella región por todas las obras que ella realizaba. No sabemos si Dorcas era soltera o casada, no sabemos la edad que Dorcas tenía, pero quizás por la fama que tenía era una mujer ya madura, y también por la compañía con las que ella andaba. Lo vamos a ver en los versículos subsiguientes. El apóstol apenas recibe la noticia, se va inmediatamente para allá a cumplir con la obra que Dios le había encomendado a él. Él estaba predicando en un lugar, pero ahora es llamado para que vaya a otro lugar, y él, sin dudarlo, va inmediatamente. Versículo 39. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Este versículo nos enseña que aquellas mujeres viudas estaban también recibiendo algún tipo de orientación y beneficio de Dorcas. La querían mucho. Y también esto nos da una indicación de que Dorcas era una mujer de una edad madura. Continúa diciendo el texto sagrado. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, y dijo: Tabita, levántate. El apóstol hace como Jesús cuando hacía algunos milagros, sacaba a las personas. En ocasión del milagro de la resurrección de la hija de Jairo, Cristo sacó a todos los que estaban allí y solamente se quedó con los padres de la niña y con 3 de sus apóstoles. Ahora, el apóstol Pedro, teniendo en cuenta el ejemplo de su Salvador, hace también lo mismo, se arrodilla delante de Dios, derrama su alma ante el Señor, le pide a Dios que le dé las palabras, y él entonces se dirige a donde está el cuerpo y la llama por su nombre. Le dice: Tabita, levántate. Él va con fe, él va con la autoridad que Dios da. Pedro no es quien la resucita. A través de las manos de los apóstoles, el Señor estaba realizando grandes milagros en aquellas regiones. Y el apóstol en ningún momento se atribuye él, que es el que hace el milagro, sino que él va en el nombre de Dios Todopoderoso. Cuando Pedro le dice estas palabras que tienen la autoridad de Dios, ella abre los ojos y al ver a Pedro se incorpora. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. ¿Cuál fue la alegría? ¿Cuánto fue el gozo de aquellos santos que se encontraban allí en compañía de aquellas viudas que servían constantemente al Señor? Esas mujeres ya no tenían marido, pero se dedicaban a la obra del Señor, y ellas ayudaban a los pobres, a los necesitados, a otras viudas, y también ayudaban a los huérfanos, en compañía y bajo la orientación de aquella mujer que se llamaba Dorcas, porque a ella es la única que se le atribuye el título de discípula del Señor en todo el Nuevo Testamento. De esta historia podemos sacar otra lección importante que encontramos en el versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope. Notorio quiere decir todo el mundo se enteró
en Jope de que había ocurrido una resurrección. Y como todos estaban atentos a lo que estaba aconteciendo, entonces el Señor aprovechó la oportunidad para efectuar muchas conversiones y muchas personas creyeron en el Señor y se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Dios llama a personas a través de milagros, pero Dios llama a muchas más personas a través de la predicación. Los apóstoles se encontraban predicando y hacían también milagros, pero más era lo que ellos predicaban que los milagros que hacían. Hoy de la misma manera el Señor tiene a sus siervos fieles, a sus santos, como dice aquí, que claman, gimen, oran y piden al Dios Todopoderoso de rodillas para que obre milagros en la vida nuestra y en la vida de las demás personas, sin desconocer que el Señor quiere que nosotros vayamos a los pobres, a los desventurados, a las viudas y a las personas que están necesitadas. El versículo 43 dice: Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Allí se quedó el apóstol enseñando en aquella casa, predicando, sanando y haciendo milagros para la gloria y la honra de nuestro Dios. Los apóstoles realizaron muchos milagros, pero en realidad eran actos divinos realizados a través de las manos de los apóstoles. Las semejanzas con los milagros de Jesús quizás fueron para recordar a la iglesia, incluidos nosotros hoy, que lo más importante no es tanto el instrumento, sino el grado de entrega a Dios. Cuando permitimos plenamente que Dios nos utilice para la causa del Evangelio, pueden ocurrir grandes cosas. Pedro no solo resucitó a Tabita, sino también el milagro llevó a muchas conversiones en Jope. Algunos piensan que si al menos pudieran ver un verdadero milagro como el que ocurrió aquí, entonces creerían. Y si bien a veces los milagros ayudaron a acercar a algunas personas a la fe, la Biblia está llena de historias de personas que vivieron milagros y aún así no creyeron. ¿En qué debería basarse entonces nuestra fe? Hoy, mi querido amigo que me escuchas, mi querida amiga que me escuchas, no importa si eres hombre o si eres mujer, el Señor Jesús está dispuesto a traerte a su redil para que tú actúes en favor de las personas necesitadas. El Señor tiene el poder de darnos la vida. Quizás hoy mueren líderes, mueren personas y no vemos que nadie las resucita. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando aparezca en las nubes de los cielos, resucitará a todos sus fieles santos de todas las edades y los llevará a vivir con Él en las mansiones eternas. Dios quiere que nosotros hoy nos dediquemos a su obra y que esta obra sea bajo la dirección de su Santo Espíritu. Que la protección y la bendición de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Padre de amor, de bondad y de misericordia, te damos muchas gracias por tu palabra hablada. Te suplicamos, Dios de toda gloria, que nos ilumines y que nos ayudes cada día a cumplir con el encargo sagrado que tú nos has encomendado. Gracias por tu palabra. Permite que cada uno de nosotros se acerque confiadamente al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Danos, Señor, la sanidad espiritual y la sanidad física que tanto necesitamos. Lo imploramos sin merecerlo en el grande nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga.